cuando estamos juntos. La palabra de Dios dice que donde están los hermanos unidos, juntos, ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Gloria sea al Señor. Hoy día quiero compartirles una palabra que el Señor en esta última semana, o mejor dicho, en estos últimos días, el Señor me estuvo hablando y realmente muchas veces ha sucedido, y creo que no soy la primera persona, el primer pastor que haciendo el mensaje luego tengo que rehacerlo completamente, porque tal vez el Señor diga, no es lo que te estoy diciendo esto, ¿no? Y digo, wow, sí Señor, tengo que cambiar. Y el Señor estuvo hablando a mi corazón en estos días, como le decía, y yo quiero que me acompañen para hablar acerca del amor. Y si hay que ponerle un título, el título es ¿y dónde está el amor? ¿Y dónde está el amor? Acompáñenme al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, a partir del verso 4 al verso 13, 4 al 13, en la traducción de Reina Valera. En algunos casos voy a usar la traducción del lenguaje actual. Ok, tenemos Mateo 24, 4. Ok, amén. Y dijo el Señor, el Señor empieza a hablar acerca de las señales del fin de los tiempos. Y mire lo que dice el Señor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oremos. Señor, te pido, oh bendito Dios, que de la misma manera como has ministrado nuestros corazones en la alabanza y en la adoración, estés ministrando nuestros corazones, Señor, para que tú estés redarguyéndonos, mostrándonos, Señor, cuál es tu deseo, tu voluntad para cada uno de nosotros. Te pedimos que seas tú, mi buen Dios, guiándonos y corrigiendo nuestros caminos, Señor. Y te pido, Padre, que de mis labios salga solamente tu voluntad, tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Cuando estaba leyendo estos versos, lo que me saltó a la vista es el verso 12. Y en el verso 12 dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este verso, cuando lo leo, inmediatamente recuerdo todas las noticias que están habiendo alrededor nuestro, ya sean por internet, ya sea por el periódico o las noticias televisivas. ¿Qué cosa vemos? Asaltos, asesinatos, robos, o asesinan porque la pobre persona no tiene absolutamente nada, de cólera lo matan, sobornos, hay sicariato,
etcétera. Peor aún, he visto noticias acerca de padres que violan a sus propios hijos o a sus hijastros, madres que mandan a prostituir a sus hijas, cosas más fuertes que hay. Y en este lugar, en este mundo, hay muchas cosas y peores aún. En muchas oportunidades mi esposa, cuando llegaba del trabajo, me contaba contrariada cosas que sucedían no en el trabajo en sí, sino con las usuarias, con las pacientes que venían con unas situaciones bastante desgarradoras, que a veces pensábamos cómo la humanidad se está desviando tan grandemente. Y por otro lado, como dice la Escritura también, hubieron falsos cristos. Que yo recuerde, el último fue un tal José de Jesús. Tal vez no se acuerdan algunos de ustedes. Él se autodenominaba Jesucristo. Él se denominaba el Jesucristo en estos tiempos, y que a él había regresado. Y decía de que el pecado ya no existe, porque él lo había abolido, y como no existe, podíamos hacer lo que queramos. ¿Se imaginan esa doctrina? Y más aún, hermanos, su símbolo era el 666. Interesante. Y no es que este señor, él se denominaba apóstol, un doctor teólogo. Él era de Costa Rica, pero no, su iglesia o su comunidad, quiero decir, estaba no solamente en Costa Rica, sino acá también en Perú. Es más, acá vinieron 2 personas que habían salido de esa comunidad y me mostraron, se habían tatuado el 666, porque era parte de su ritual de ellos. Y cuando el Señor Jesús habla de pestes, todos hemos vivido lo que ha sucedido últimamente, que aún incluso estamos conviviendo con el COVID, ¿cierto? Ha habido cosas terribles en el mundo: terremotos, maremotos, erupciones de volcanes, que de pronto la tierra se empieza a caer y cubrir un pueblo entero. Y el Señor Jesús: solamente son dolores de parto. Todavía no nace lo que tiene que nacer, que es la tribulación y la gran tribulación. Principio de dolores. Pero como le dije, toda esta maldad está prosperando grandemente. Toda esta maldad estamos viendo por todas partes. Y si usted no se ha dado cuenta, le digo, levante la cabeza, mire a su alrededor y se dará cuenta de que la maldad ha prosperado mucho. Y el Señor dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y con esto quiero llevarle a la luz de la palabra a que haga un autoanálisis para ver cómo está su amor a Dios, amor a su prójimo y amor a sí mismo, porque eso es lo que el Señor nos enseñó. Entonces, con esto vamos a empezar el primer punto. Quiero que veamos 3 puntos. ¿Qué es el amor? ¿Cómo es el amor que tiene Jesús o Dios que nosotros seamos o que hagamos? Y el tercer punto: ¿cuán importante para Dios es el amor? El primero, ¿qué es el amor? Lo primero, que cuando queremos buscar acerca de un concepto del amor, ¿qué buscamos? 1 Corintios 13, ¿no? Muchos sabemos. Y lo que en este pasaje habla de que se divide este pasaje en 2 puntos.
Una persona puede ser espiritualoide, vaya por llamarlo de alguna manera, o ser simplemente una persona dadivosa. 2 puntos. Y en esta palabra dice que al espiritualoide le dice, si tú hablas lenguas extranjeras, si eres políglota, si hablas lenguas espirituales o hablas lenguas angelicales y no tienes amor, es como una pandereta, que hace un momento hemos estado gozándonos con esa pandereta, que no tiene un sonido musical específico, no tiene nota musical, simplemente es un ruido. Así eres, por más que hables idiomas o hables lenguas angelicales, una persona espiritual. Puedes profetizar, puedes conocer muchos misterios bíblicos, puedes conocer a profundidad la palabra de Dios, y de repente tu fe sea muy grande, de repente tu fe sea tan grande que puedas mover montañas, dice 1 Corintios 13. Y no solamente eso, sino que puedes hacer grandes cosas por tu fe. Pero también dice, si no tienes amor, eres una persona que no vale. Fuerte lo que dice Pablo en ese sentido. Si no tienes amor, no vales. Wow. Pero también dice, aquel que le gusta repartir ropa, que le gusta dar su dinero a otros, porque siente algo aquí en su corazón, para que puedan comer, para que no sigan así de pobres. Incluso hay personas que pueden donar su sangre, donar sus órganos, donar todo aquello que es suyo para poder dar ayuda a los que necesitan, por ser y por hacer un acto misericordioso para que se salven las personas. Pero San Pablo dice, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Qué importante entonces es hacer las cosas por amor a Dios, por amor al prójimo. Qué importante es. En ambos casos podría ser de que esta persona que hace estas cosas, que no tiene amor, simplemente sea por ganar prestigio o por ganarse o sentirse bien consigo mismo. Y eso no es amor. Lo que el amor es, vamos a decir, ¿qué cosa es el amor? El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor es afligido. El amor es bondadoso. El amor es amable. Todo lo espera, dice Corinto. Todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Se goza de la verdad, no de la mentira, no de la injusticia, pero sobre todo nunca deja de ser. Y cuando dice nunca deja de ser, siempre está a la vista de los demás, aunque tú lo hagas en secreto, porque esa es la clave de todo, hacerlo en secreto. Aunque tú lo hagas en secreto, Dios lo demostrará en público. Aleluya. Lo que no es el amor no es envidioso. El amor no es soberbio, no es orgulloso, no es egoísta, no piensa en sí mismo solamente, no es rencoroso, ni se goza de la injusticia. Tampoco el amor es irritable, tampoco el amor para irritado y siempre de repente echándole la culpa a otros. Ese no es el amor. Entonces, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo que dice el Señor es que la maldad había abundado, la maldad había acrecentado tanto que incluso por más leyes que había en la ciudad, en el pueblo, en el gobierno, la gente no hacía caso, y menos hacía caso a las leyes que el Señor había puesto o que el Señor ha puesto. Esta maldad
que está hablando el Señor Jesucristo era una maldad pensando en la época de Noé. ¿Cómo era la época de Noé? Había una maldad grande, dice el Señor. Y si vamos a Génesis 6, estaba viendo Génesis 6, capítulo 6, verso 6 también, o 5, perdón. Dice, ahí está, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón, o sea que el corazón piensa, solo era continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber dicho al hombre, de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dice que cuando el Señor dice se arrepiente, en el original dice que el Señor suspiró y dijo, ay. Eso es lo que dijo el Señor. Suspiró, le dolió de lo como el hombre estaba lleno de maldad. Igual, una maldad similar que en los tiempos de Sodoma, cuando Dios manda a los ángeles para que destruya Sodoma, porque la maldad había llegado delante del trono de Dios y quiso destruir Sodoma. Ahora, el amor de muchos se había contagiado, la maldad de muchos se había contagiado con todos. Hay un dicho que dice, ¿no? Una manzana podrida va a malograr a otra. Hace un momento cuando estábamos alabando, estábamos alabando al Señor gratamente. De pronto entró por la ventana, supongo, un olor a cigarrillo, ¿cierto? Y caramba, se empezó a diseminarse. Es que la maldad es así. Cuando la maldad empieza a diseminarse rápidamente y sigilosamente, y muchas veces no lo ves, y empieza a atacar. ¿Sabes? Podemos ver cómo Lot actuó cuando llegaron los ángeles a su casa. La población decía, Lot, abre las puertas, queremos conocer a tus amigos. Y la palabra conocer en el original era que queremos tener relaciones con tus amigos. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Qué pueblo para más depravado! Y mire lo que responde Lot. Lot responde, no, a mis amigos no les hagan nada. Si quieren, les doy a mis hijas. ¿Qué padre daría a sus hijas? Muchas veces se ha dicho de que Lot, por salvar a los ángeles para que no los toquen, quiso sacrificar a sus hijas. No, porque Lot pudo haber puesto un freno y decir, no, aquí no entran a mi casa. Pero es que la maldad estaba supurando, había entrado en Lot también. Pero a pesar de todo, Lot era un hombre temeroso de Dios, por eso que Dios lo manda a salvar. Otro personaje, cuando están saliendo, la mujer de Lot empieza a tener añoranza. ¿Añoranza de qué? De esa ciudad. Añoranza de lo que tenía en esa ciudad. Añoranza de lo que había hecho en esa ciudad. Y ella voltea. Y como dice la Escritura, se convirtió en una estatua de sal. ¿Cierto? La maldad había llegado ahí. Pero cuando dice entonces el amor de muchos se enfriará, el Señor lo que está diciendo es dos cosas. Ese calor, ese ardor por el amor, cuando ese primer amor que había, ya no lo tienes.
Ese ímpetu por estar ahí, por hacer las cosas de Dios, ya no está. Había bajado la temperatura. Otra expresión de la misma palabra dice, ya no respiraba. No respiraba como antes. Ya había dejado de respirar. Y por haber dejado de respirar, muchos hombres y mujeres viven como muertos vivientes. Si vemos, por favor, acompáñame este mismo verso 12 en la traducción lenguaje actual. Mire lo que dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en la traducción del lenguaje actual dice así: la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. ¿Se da cuenta? La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Es que a lo bueno le van a decir malo, y a lo malo le van a decir bueno. Conozco varias historias acerca de, a veces los padres, cuando la hija o el hijo no quiere ir a las fiestas, a las reuniones, porque prefiere ir a la iglesia, quiere guardarse para el Señor, le dice: no, hijito, no, hijita, ándate a la fiesta, ándate a la discoteca, anda, diviértete con tus amigos, con la gente de tu edad, porque piensa de que eso es bueno. A lo malo le dice bueno. Pero el amor de Dios es importante. Y pregunto, y voy a este segundo punto: ¿es importante el amor? Sí, es importante el amor. Dios dejó pero muy claro lo importante que es el amor, porque en principio Dios es amor. Y si vamos a Juan capítulo 3, 16, que muchos lo saben, ¿qué es lo que dice? De tal manera amó Dios a la humanidad, al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerda esta palabra: vida eterna. Y como hijos de Dios debemos ser semejantes a Él, porque Dios nos hizo semejantes a Él. ¿Se acuerdan Génesis 3? Hagamos al hombre a nuestra semejanza. Así que cuando te mires al espejo, eres la semejanza de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Y Jesús también lo deja en claro cuando en Mateo 22, 38, miren lo que dice acerca de los dos mandamientos más importantes. Mateo 22, 38 al 40 dice: el primer mandamiento, cuando le pregunta cuáles son el mejor mandamiento, el primer mandamiento y el más importante, dice el Señor, es el que dice así: ama a tu Dios. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres. Ama a tu Dios con todo lo que eres, con todo lo que piensas, o sea, con todo tu pensamiento, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento, dice, es tan importante y parecido también a este. Y dice así: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Mira a tu derecha y a tu izquierda. Mira a tu derecha y a tu izquierda. He ahí tu prójimo. He ahí tu prójimo. Ahora dile a tu prójimo, te amo. Aleluya. Y dice más el Señor en el 40, dice: toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos.
amar a Dios, amar a tu próximo y amarte a ti. En líneas generales, en conclusión, el amor. El amor. ¿Y cuál es la importancia del amor? Vamos a ver un ejemplo de la importancia del amor. Dios se regocijaba cuando había amor entre los hermanos. Dios estaba gozoso cuando había amor en la iglesia. Acompáñame a Hechos 2:44 al 47. Mira lo que dice, mira lo que escribe Lucas aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 44, donde dice: todos los que habían creído, ¿no? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, a la comunidad, a la iglesia, los que habían de ser salvos. Mire, y mire lo que escribe San Pablo también en esa misma línea a la carta a los Efesios. Mira lo que escribe, capítulo 1, versos 15 y 16, a los de Éfeso. Dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones. Qué hermosa era esta iglesia de Éfeso, qué hermosa. Porque no solamente tenían la fe en el Señor, sino que eran amorosos entre los hermanos. Había amor, real amor, unos por otros en la iglesia del Señor. Y obviamente dentro de la familia del Señor había amor, real amor. El amor que hemos leído hace un momento, ¿cuál era el significado? Pero, tuvo que haber un pero. 30 años después, el Señor le dice acerca de ese amor. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 2, verso 1 en adelante. Aproximadamente 30 años después de su ascensión de Jesucristo, algunas de las iglesias de Asia habían perdido ese amor inicial. Éfeso fue una de ellas. Miren lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia. Mire, ven cómo han trabajado duro. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. ¡Wow! Ese amor que leímos hace un momento de la carta de San Pablo. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz nuevamente las primeras obras que hiciste. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido.
Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nuevamente, recuerda que le dije, recuerde, vida eterna. Ahora está diciendo, le daré de comer del árbol de la vida. Vaya anotando y subrayando. Con esto te quiero decir algo, hermano. Dios habla a la iglesia, pero la iglesia no es material. La iglesia son las personas, somos nosotros. Y está diciendo el Señor Jesucristo, el alfa y el omega, el principio y el fin. Está diciendo que perdiste, le dice a Éfeso, perdiste ese primer amor. Es que Dios conoce nuestras obras. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos, porque Dios es un Dios omnisciente. Dios es un Dios omnipresente. Está en todas partes y esos son parte de sus atributos. Todo lo conoce, todo lo sabe. Conoce tu dedicación, el arduo trabajo dentro de la congregación y lo que haces fuera de la congregación. Y que has tenido mucha paciencia tal vez, pero el problema es cuando la maldad del mundo empieza a tocarte. Es como cuando tú entras, o te vas a una parrilla, como dicen, te vas a una parrilla y ponen leño y estás al lado de la parrilla. ¿Qué va a suceder con tu ropa? Va a empezar a oler al leño, ¿cierto? Igual, cuando estamos en el mundo, podemos tener ese olor del mundo si es que no nos cuidamos. ¿Pero cómo? Claro, porque así como Lot, recuerda, estaba en la ciudad y adquirió costumbres, o por lo menos pensamientos, ideas de Sodoma. Cuando estamos en el mundo, y no estoy diciendo que no estén en el mundo, porque como dijo el Señor Jesucristo, estamos en el mundo pero no somos del mundo. Pero si te dejas influenciar, ya sea por el trabajo que tú tengas o que tengas, te dejas influenciar por la gente que está alrededor, empiezas a oler a leño ajeno, al leño que no es del Señor. Empiezas a mimetizarte en algunas cosas, algunas veces. Es más, yo he escuchado hermanos que de pronto se le escapa una lisura, se le escapa una mala palabra. Me sorprende. ¿Pero por qué? Porque el mundo empieza a influenciarlos, y eso le ha pasado a muchos. Pero dice el Señor a Éfeso, Él es intolerante a la maldad. Ante la maldad no te desliza. Eso no era Éfeso. Éfeso no se deslizaba ante la maldad. Éfeso, incluso el Señor dice, me gustas porque tú no aceptas a los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran una secta, supuestamente de uno de los discípulos de Éfeso, posiblemente llamado Nicolás, al cual su doctrina de Nicolás era libertino, que había sido influenciado. Acuérdense que Éfeso significa que es el pueblo que cuida el templo de la diosa Diana, y por lo tanto aceptaba incluso la fornicación, aceptaba las cosas libertinas, como dije hace un momento, y dice, felizmente tú no aceptas eso, le dice a la iglesia de Éfeso, así como yo no lo acepto. Has soportado las burlas, has aceptado la incomprensión de la gente que está alrededor tuyo, has tolerado y has trabajado arduamente sin desmañar. Pero ahí viene la queja.
tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice la traducción lenguaje actual, dice de este verso 4, dice, sin embargo, dice, hay algo que no me gusta de ti, dice el Señor, es que ya no me amas tanto como me amabas cuando tú te hiciste cristiano, dice la traducción lenguaje actual. Ya no me amas igual, ya dejaste esa pasión por mí, ya dejaste ese amor especial que había entre tú y yo. Eso es lo que le dice el Señor Jesucristo. Has dejado tu primer amor. El original es has abandonado, como diciendo has abandonado a tu esposa, has abandonado a tu novia, has abandonado ese primer amor. Barchuk dice, la rutina de cada día llega a dar lugar al enfriamiento del amor inicial, del matrimonio, de la luna de miel del matrimonio. Suele ser un proceso lento, pero desemboca a una crisis tremenda. Eso es lo que dice Barchuk, un teólogo. Abandonar el primer amor significa traición. Y pone un ejemplo ahí. Es como decirle al esposo o a la esposa, decirle, mira mi amor, o mira esposo, mira esposa, yo sé que soy tu esposo legalmente, he hecho un juramento y te voy a atender, te voy a dar el desayuno, te voy a hacer las cosas de la casa, el otro dirá, yo traeré, tendrás la mantención, etcétera, voy a cumplir mi parte de cumplir. Pero quiero que sepas algo, que mi corazón y mis pensamientos están con otro o con otra. Ese es el ejemplo que da este teólogo acerca de has abandonado el primer amor. ¿Cómo llega a suceder esto a un cristiano? Esto llega a suceder cuando piensa que la obra de Dios es más importante que el Dios de la obra. Cuando la iglesia de Cristo cobra más importancia que el Cristo de la iglesia. Finalmente el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y ahora vengo a decirle esas tres palabras que le dije que tuvieran en cuenta. Vamos, el Señor lo que quiere es que tengas vida eterna. El Señor quiere que comas ese fruto que da vida eterna. Y solamente en Cristo podemos llegar a ese paraíso para comer de ese fruto de vida eterna que nos fue quitado. Acompáñame a Génesis 3:22. Ya estoy concluyendo con esto. 3:22. El Señor quiere, y lo dice, ¿no? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué dice Génesis 3:22? Dice, y dijo Jehová Dios, cuando pecó el hombre, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Estaba diciendo el Señor, el hombre ya comió del árbol del bien y del mal. Es como uno de nosotros, ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Así que tú y yo sabemos lo que es bueno y lo que es malo, como nos decía mamá. Pero también Dios dijo, no, ni que se atreva a agarrar el árbol de la vida. Mejor no, mejor que salga.
y lo sacó a Adán y Eva del paraíso por ese motivo. Y ahora, el que venciere le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. ¿Qué es el amor? ¿Dónde está el amor en ti? ¿Es el mismo amor que siempre has tenido? Tú sabes que el amor es importante para Dios. ¿Dónde está el amor en ti? ¿El amor que das es para agradar a Dios o solamente para cumplir? El amor es importante. Y el Señor lo dice finalmente en Efesios: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perdón, Mateo 24, 13. Y recuerda que ser cristiano, escucha, recuerda que ser cristianos no solamente es venir y adorar, no solamente es buscar a Dios, cumplir los mandamientos, sino recuerda que si no tengo amor, nada soy. Por más que el mundo se vuelva cada vez malo, mantengámonos en amor, hermanos. Si el amor deja de respirar en mí, realmente estaremos muriendo. Si somos cristianos, el Señor Jesucristo nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Si hay amor los unos con los otros, realmente seremos discípulos de Jesucristo. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Señor mi Dios, a ti nada te podemos esconder. Tú conoces, Señor, a cada uno de nosotros, a cada miembro de esta iglesia, Señor. Y esta palabra, Señor, nos anima, pero también, Señor, nos corrige a todo aquel, Señor, que hemos dejado ese primer amor, el amor por ti, Señor. Mi buen Dios, queremos que nos perdones, porque tal vez el afán de la vida, el afán, Señor, de querer estar cada vez mejor nos hace olvidar, Señor, de que tú eres el proveedor, de que en ti, Señor, está todo lo que necesitamos. Porque tú nos dijiste: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Mi buen Dios, tú conoces nuestros corazones, Señor. Te pido que avives el fuego, Señor, que hay en los hermanos, en los matrimonios, en las familias y entre hermanos en ti, oh benditos Señor. Para que nuevamente seamos, Señor, como la iglesia de los primeros siglos, Señor, compartiendo el amor unos por otros, Señor. Un amor sin fingimiento, Señor. Un amor, Señor, caliente, mi buen Dios. Ni tibio, ni enfriado, Señor. Padre, esta es tu iglesia. Cristo, tú eres la cabeza de esta iglesia. Que tu Santo Espíritu se mueva en cada corazón, en cada familia, en cada hogar. Gracias. Bendigo, Señor, a cada familia aquí representada, para que tú estés moviéndote, Señor, y seas transformando, Señor, las vidas de los miembros de cada familia. Gracias. A ti sea toda gloria y honra. Oramos así en los méritos de Jesucristo. Amén y amén. El Señor está con vosotros y que el Señor los siga bendiciendo.